Saludos a todos, nosotros somos el Grupo 7 y les estaremos hablando acerca del modelo de red en base de datos. Nuestro grupo está conformado por varios estudiantes que mediante vayan exponiendo se irán presentando. Bien, una vez aclarado todo esto, podemos comenzar con la exposición. Mi nombre es Darlin Solís, matrícula 17-MISN-1-069 y yo les estaré hablando acerca de la descripción del modelo de red. El modelo de red es un modelo de base de datos concebido como un modo flexible de representar objetos y su relación. Es una base de datos conformada por una colección de set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. El registro es similar al de una entidad, como las empleadas en el modelo relacional. El modelo relacional es un modelo de base de datos. Una estructura de red de base de datos, llamada algunas veces estructura PLETS, abarca más que la estructura de árbol. Un nodo hijo en la estructura red puede tener más de un nodo padre. En otras palabras, la restricción de que el árbol jerárquico cada hijo puede tener solo un padre se hace menos severa. Así, la estructura de árbol se puede considerar como un caso especial de la estructura de red. Hasta aquí mi exposición. A continuación los dejaré con mis demás compañeros, quienes les ampliarán más sobre estos temas. Buenas, mi nombre es Andrés Núñez, matrícula 15-SISN-1-047 y les vengo a hablar de las ventajas y desventajas del modelo de red. Las bases de datos son ampliamente utilizadas en el mundo de los negocios. Estas abarcan desde las más pequeñas empresas hasta las corporaciones mundiales más grandes. Hay una serie de ventajas y desventajas de tener las bases de datos en una red, y los administradores de bases de datos necesitan conocerlas antes de tomar decisiones sobre la conveniencia y eficiencia de implementar este enfoque popular. Entre las ventajas más importantes tenemos: es más potente que el modelo jerárquico. El modelo de red es más potente que el modelo jerárquico, ya que este puede simularse aplicando una jerarquía de conjuntos en varios niveles. Fácil accesibilidad a los datos. Una de las ventajas más importantes de mantener las bases de datos en la red es que los usuarios de la red serán capaces de realizar actualizaciones de los datos siempre. Esto hace fácil para que los usuarios de varios departamentos puedan actualizar los datos sobre la marcha. Y esta es una de las mejores maneras de asegurar que la información en la base de datos se mantenga actualizada. Permite hacer cambios en tiempo real. Mantener la base de datos en la red de la empresa también les hace más fácil a los administradores de base de datos realizar cambios en las tablas subyacentes en las bases de los datos. Las tablas son el corazón de cualquier base de datos y es importante que esas tablas contengan todos los campos que necesitan los usuarios. Con frecuencia los usuarios encontrarán que necesitan campos adicionales después que las bases de datos estén en su lugar, y se requiere que las tablas subyacentes sean actualizadas por los administradores de la base de datos. Si la base de datos se encuentra en la red de la empresa, los administradores podrán acceder a ellas y podrán agregar nuevos campos que se necesitan. En las desventajas que podemos tener en el modelo de red tenemos seguridad difícil. Una desventaja de colocar la base de datos en la red es la dificultad de implementar la seguridad fuerte. Hay un número de funciones de seguridad incorporadas en programas de base de datos como Microsoft Access y SQL, pero pueden afectar las características de seguridad, accesibilidad o usabilidad. Pero a menos que se implemente una seguridad fuerte, un usuario puede sigilosamente cambiar la base de datos de un estado que evite que otros la usen. Restricción de registro. Una restricción bastante importante en este modelo es que una ocurrencia de registro miembro puede permanecer o pertenecer como máximo a una sola instancia de un determinado conjunto,
aunque puede participar en varios tipos de conjuntos distintos. Hasta aquí mi participación. Continuamos. Mi nombre es Luis Gustavo Almontemayí y yo les voy a hablar sobre una base de datos de red. Una base de datos de red es una base de datos conformada por una colección o set de registros, los cuales están conformados entre sí por medio de un enlace de red. El registro es similar al de una entidad como las empleadas en el medio relacional. Un registro es una colección de o conjunto de campos, también llamados atributos, donde cada uno de ellos tiene solamente un valor almacenado. El enlace es exclusivamente la asociación entre dos registros, así que podemos verla como una relación estrictamente binaria. Una estructura de base de datos de red, llamada algunas veces estructura de Ples, abarca más que la estructura de un árbol. Un nodo hijo de la estructura de red puede tener más de un nodo padre. En otras palabras, la restricción de que un árbol jerárquico cada hijo puede tener un solo padre se hace menos severa. Así que la estructura de árbol se puede considerar como un caso especial de la estructura de red. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Edgar Eduardo Cid, soy integrante del grupo número 7, matrícula 18, EISN 1077, y yo les estaré hablando sobre la red en anillo. Una red en anillo es una topología de red en la que cada nodo se conecta exactamente a otros dos nodos, formando una única ruta continua para las señales a través de cada nodo, un anillo. Los datos viajan de un nodo a otro y cada uno maneja cada paquete. Los anillos pueden ser unidireccionales con todo el tráfico o sentido horario o antihorario alrededor de un anillo bidireccional. Debido a que la topología de un anillo unidireccional proporciona solo una ruta de nodos cualquiera, las redes en anillo unidireccionales pueden verse interrumpidas por la falta de un solo enlace. Una falla en un nodo o una rotura de cable podrían aislar cada nodo conectado al anillo. En respuesta a esto, algunas redes de anillo agregan un anillo de contrarrotación, C-ring, para formar una topología redundante. En el caso de una ruptura, los datos se envuelven nuevamente en el anillo complementario antes de llegar al final del cable, manteniendo una ruta a cada nodo a lo largo del C-ring resultante. Algunas ventajas de la red en anillo es que es una red muy ordenada donde cada dispositivo tiene acceso al token y la oportunidad de transmitir. Se desempeña mejor que una topología de bus bajo una gran carga de red. No requiere de un nodo central para administrar la conectividad entre las computadoras. La configuración de línea punto a punto facilita la identificación y el aislamiento de fallas. Las desventajas de la red de anillo: una estación de trabajo defectuosa puede crear problemas para toda la red. Esto se puede resolver utilizando un anillo doble o un switch para que cierre la interrupción. Mover, agregar y cambiar los dispositivos puede afectar la red. El retraso de la comunicación es directamente proporcional al número de nodos en la red. El ancho de banda se comparte en todos los enlaces entre dispositivos. Y por último, es más difícil de configurar que una topología en estrella. Mi nombre es Abelín Frankel Hernández Matos, matrícula 18 EISN 1161, y yo le estaré exponiendo sobre método de directorios. La estructura de directorio suele ser jerárquica, ramificada o en árbol, aunque en algunos casos podría ser plana. En algunos sistemas de archivos, los nombres de archivos son estructurados como síntesis especiales para extensiones de archivo y números de versiones. En otros, los nombres de archivos son simplemente cadenas de textos y los metadatos de cada archivo son alojados separadamente. En los sistemas de archivos jerárquicos, usualmente se declara la ubicación precisa de un archivo con una cadena de texto llamada ruta, path en inglés. La nomenclatura para rutas varía ligeramente de sistema en sistema, pero mantienen por lo general una misma estructura. Una ruta viene dada por una sucesión de nombres de directorios y subdirectorios
ordenados jerárquicamente, de izquierda a derecha y separados por algún carácter especial que suele ser una barra diagonal o barra diagonal invertida, según el sistema operativo, y puede terminar en el nombre de un archivo presente en la última rama de directorios especificada. Gracias. Mi nombre es Gregorio Antonio Cordial Regalado, matrícula 17 MIST 1060. Una imagen en mapas PIPS, imagen raster en sus cálculos del inglés, o imagen de píxeles es una estructura o ficheros de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, denominada matriz, que se puede visualizar en un monitor, papel u otro dispositivo de representación. A las imágenes en mapas de PIP se les suele definir por su altura y grosor y por su profundidad de color, que se determina el número de colores distintos que se pueden almacenar en cada punto individual y por lo tanto en gran medida la calidad de la imagen. Los gráficos en mapas de PIP se distinguen de los gráficos vectoriales en que estos últimos representan una imagen a través del uso de objetivos geométricos como curvas de Bézier y polígonos, no del simple almacenamiento del color de punto en la matriz. El formato de la imagen matricial está ampliamente extendido y es el que se suele emplear para tomar fotografías digitales y realizar capturas de video para su obtención. Se usan dispositivos de conversión analógica a digital, tales como escáneres y cámaras digitales. Esta es mi exposición.